Buenas, ¿cómo están estudiantes? Bueno, vamos a continuar con el cursado de la materia. En este caso vamos a meternos con la unidad número 5. Los temas que vamos a ver en la unidad número 5 que corresponden al tema 5 son los procesos de complejización sociocultural, y vamos a hacer una reflexión con un énfasis en un pensamiento crítico, en tratar de romper lo asumido, de desnaturalizar estos conceptos que vemos que en la arqueología se repiten constantemente, y en este caso nos va a tocar con el concepto de jefatura o cacicazgo, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, les recuerdo de que en el tema 4 terminamos de analizar, de estudiar de la forma más profunda que disponemos con el tiempo de la cursada, lo que comprende el periodo llamado arcaico y el formativo, ¿sí? Que en términos cronológicos estamos desde el 8000 antes del presente, ¿sí? 10.000 antes del presente en algunos casos, hasta el periodo llamado formativo, también llamado preclásico en el caso de Mesoamérica, que comprendían estas poblaciones que desde el periodo arcaico empiezan a tener toda una serie de cambios sociales, sobre todo en el cambio en cuanto a su economía, y que hacia finales del 3000 antes del presente, del 4000 antes del presente, dependiendo de las regiones en las que prestemos atención, van a empezar a sufrir aún más cambios sociales algunas de estas sociedades, y esto ha llevado a que desde la arqueología los especialistas empiecen a hablar de un proceso de complejización sociocultural, ¿sí? Este concepto de complejización sociocultural vamos a ver que tiene muchísimas implicancias, incluso hasta el presente, ¿sí? Y bueno, justamente el objetivo de la materia es tratar de ver este proceso y a su vez también observar mínimamente, de una forma somera pero concisa, de los diferentes casos que vamos a tener en la arqueología de América, ¿sí? Por eso hemos dividido la parte 1, que van a ser la complejidad sociopolítica en Sudamérica, la parte 2, que sería el caso de Mesoamérica, y la parte 3, el caso de Norteamérica, ¿sí? Para el abordaje de estos casos o de la casuística, vamos a hacer una actividad que después les detallaré más adelante, ¿sí? Pero ahora vamos de lleno entonces con la temática que nos compete ahora. Bueno, el término de cacicazgo o de jefatura, que viene de un inglés, se denomina chiefdom, ¿sí? Como el dominio del jefe. El chief sería la palabra que corresponde al jefe. Es un concepto que ha sido utilizado enormemente por la arqueología, y sobre todo para clasificar un tipo de sociedad, y este concepto, o sea, en realidad es heredado a la arqueología a partir de la antropología, y en particular de una corriente teórica precisa como fue el neoevolucionismo, ¿sí? Esto tiene lugar a mediados de mitad del siglo XX, ¿sí? Uno de los principales aspectos que tiene este marco teórico es que ha sido como ha tratado de tener una visión del desarrollo social, y a partir de un uso de un método empleado justamente en la evolución, ¿sí? En la evolución social, y esto conllevó a que los que proponían este marco teórico para entender la historia de las sociedades, los dividieran en diferentes etapas evolutivas de la sociedad, ¿sí? Esto podríamos resumirlo a partir de 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la forma en que se podía dividirse el desarrollo de las sociedades, y a partir de qué criterios, ¿no? Si las etapas existían en realidad o eran modelos teóricos, ¿sí? Y si las distinciones entre las etapas se fundamentaban en cambios que fueran graduales o cualitativamente distintos de otros, que esto es algo bastante estructural dentro de este movimiento teórico, ¿sí?
El neoevolucionismo lo que hace hincapié, bueno, es, como les he dicho en otras oportunidades, el neoevolucionismo lo que hace es revelar nuevos acentos en viejas ideas, o sea, recurre a nuevas formas de interpretar el evolucionismo, ¿sí? Las dos principales investigadores fueron Leslie White y Julian Stewart, quienes van a sentar también las bases para el desarrollo de lo que posteriormente se va a conocer como la New Archaeology, la nueva arqueología, y una extensión y desarrollo de los escritos de dichos personajes, ¿sí? La mayoría de los procesos, de los modelos de explicación de los orígenes de la organización política, en particular del concepto de jefatura, provienen justamente de el país de origen de estos investigadores, que es Estados Unidos, ¿sí? O sea, que posguerra se convierte justamente en una potencia hegemónica y como tal, no solo va a ejercer su poderío económico y político aisladamente, sino que desde el plano académico, desde el punto de vista académico, también va a empezar a tener una influencia muy, muy, muy marcada, ¿sí? Este nuevo movimiento, el neoevolucionismo social, surge en un ambiente que estaba marcado por el particularismo histórico. Quizá ustedes algunos el particularismo histórico es una corriente que dentro de antropología y de arqueología trataba de poner el relativismo cultural por delante del análisis de las sociedades, entonces impedía poder analizar de una forma que el paradigma positivista impulsaba, que era de una forma universal, ¿sí? Tratar de generar generalizaciones que pudieran abarcar la mayor cantidad de hechos, ¿sí? Entonces, al tratar de crear una teoría que pretende explicar la mayor cantidad de situaciones, de hechos, de evidencias, el particularismo histórico representaba un obstáculo para estos investigadores. Entonces los neoevolucionistas van a surgir como justamente una comunidad radicalizada frente al particularismo histórico, que sienta las bases. Incluso eso es dentro de la antropología y dentro de la arqueología, va a tener una influencia muy grande en lo que se conoce como escuela histórico-cultural, ¿sí? No es lo mismo, pero con matices y semejanzas matices muy pequeños o muy poco claros, y con semejanzas bastante particulares en cuanto al uso de conceptos, y estos representantes del neoevolucionismo van a rechazarlo justamente por este relativismo cultural, al no poder comparar y hacer comparaciones entre diferentes fenómenos culturales, y los van a tachar obviamente de como idealistas, relativistas, incluso como anticientíficos, ¿sí? Uno justamente, como les decía, uno de los aspectos principales del neoevolucionismo es tratar de ver el desarrollo social a largo plazo, y un método justamente es a partir de las etapas evolutivas, ¿sí? Ahí dentro del neoevolucionismo hay dos visiones, justamente la evolución gradual, que es el modelo de la rampa, ¿sí? Donde los cambios se van dando de forma gradual y formando una línea que a lo largo del tiempo que impide ver cuál es el salto de complejidad, y sino que se trata de una línea continua y discreta, ¿sí? A diferencia de eso, lo que se ha planteado es la evolución escalonada, que representan una serie de estadios, ¿sí? Donde la cultura salta al nivel siguiente. Entonces, aquí es donde vemos un salto no tan solo cuantitativo, como en el caso del evolucionismo gradual, sino cualitativo, ¿sí? Una serie de saltos donde el cambio es estructural y él se expresa en uno o más aspectos del sistema cultural, ¿sí? Y los cambios ocurren con consecuencias para todos los aspectos del sistema, ¿sí? Entonces el sistema es transformado justamente a causa de estos cambios. Bueno, hasta hace algunas décadas el problema de la explicación de la variabilidad cultural
parecía que había tenido respuestas en estas periodificaciones que eran ofrecidas por los neoevolucionistas, ¿sí? Pero a finales de los 60, de los años 60 del siglo XX, se comienzan a cuestionar la utilidad de las tipologías propuestas desde el neoevolucionismo. ¿Y por qué hablamos de tipologías? Muy bien, porque dentro del análisis del desarrollo de la sociedad, uno de los recursos metodológicos que se van a elegir es la creación de tipos, ¿sí? Los tipos vendrían a ser definiciones totalmente claras, certeras, concisas, que definen un tipo, una forma de cómo se debe expresar un fenómeno, ¿sí? Y estas tipologías se aplican a el conocimiento de la sociedad, ¿sí? A finales, como les digo, de los 60 esto se empieza a criticar, y lo que se argumenta es que justamente las clasificaciones de las sociedades en estos tipos evolutivos, en vez de llevarnos a una explicación de la variación social, o sea, de los procesos de continuidad y cambio, esto llevó a crear cajas estáticas, ¿sí? Cajas donde un tipo de desarrollo social debía ser suficiente para que todos los fenómenos culturales y sociales a lo largo del planeta tuvieran su explicación. Y esto es que lo que generó otro problema es que justamente estos tipos eran demasiado generales y no se podían aplicar, ¿sí? Eso generó toda una serie de debates a partir de los 60. Ahora yo les muestro, esto es un cuadro, les muestro este cuadro justamente para que vean la profundidad de la inserción de este tipo de pensamiento, y vamos a usar el tipo también como recurso para comprenderlo. Este es un cuadro de los tipos de economía y sociopolíticas, ¿sí? O de tipos sociopolíticos y económicos, ¿sí? Esto está tomado de McGraw-Hill, que es una editorial, que es como la editorial, cualquier editorial española o de lengua española. No me sale en este momento, pero por ejemplo puede ser de hecho, como la Real Academia ha sacado algunas enciclopedias, o Estrada, o esa clase de enciclopedias, ¿sí? Y esto lo sacan en el año 2002, fíjense, es una enciclopedia que tiene prácticamente acceso todo el mundo, uno lo busca por internet, y acá donde nos describe justamente es la evolución del desarrollo sociopolítico y económico, ¿sí? El tipo está claramente dividido en bandas, tribus, jefaturas, cacicazgos, chiefdoms y Estado, ¿sí? Esta es la interpretación del desarrollo de las sociedades que hemos heredado y que tiene surgimiento con el pensamiento neoevolucionista, ¿sí? Veamos más en detalle de cada uno de estos. Bueno, el estadio 1 serían las bandas, ¿sí? Son los grupos cazadores que tienen esta economía extractiva, depredadora, ¿sí? Eran justamente nómadas, no tenían ninguna clase de sedentarismo, estaban obligados por las circunstancias a moverse, o sea, justamente porque su fuente de alimentación presentaba también un patrón itinerante. Entonces vivían de la caza, de la pesca, de la recolección, tenían, por supuesto, y en consonancia a eso, habitaban campamentos que eran estacionales, y hay una gran homogeneidad, ¿sí? O sea, no hay diferencias sociales, no hay una distribución desigual de los recursos, no existe la propiedad privada, y esto llevó a muchos a hablar como de un comunismo primigenio, es decir, el fantasma rojo acercándose a los antropólogos norteamericanos, que van obviamente a ver en esta etapa un poco de atraso, ¿no? De arcaísmo en este caso, y no como el concepto de arcaico, ¿sí? Pero justamente es lo que se aplica. En la historia americana, lo que sería este tipo de sociedad se relaciona justamente con el paleoindo y el arcaico temprano. El siguiente estadio, este cambio, sería las tribus, ¿sí? Las tribus serían los grupos de agricultores y pastores. Fíjense que acá nosotros ya estamos pisando todo este proceso que ya pasó
por esta etapa de experimentación, ¿sí? Y que está empezando a sedentarizarse. ¿Qué es lo que vimos en la unidad número 4, ¿sí? La 3 y la 4. Son estos grupos de agricultores y pastores que dejan el nomadismo con una itinerancia cada vez más reducida, favoreciendo justamente el sedentarismo. Hay una economía de producción, surge el almacenamiento, se empiezan a crear estos asentamientos, llamémosles aldeas, y la organización social empieza a ser más o menos igualitaria, menos que más, y que incluso empiezan a surgir estos linajes, y al frente siempre hay un cabecilla, un gran hombre, un gestor, ¿sí? Esto es lo que el antropólogo Salins hablaba del modo de producción basado en la unidad familiar, con una pequeña autarquía, pero estableciendo vínculos de desigualdad o de acumulación de poder frente a otros grupos familiares, ¿sí? Esta es la sociedad que la relacionamos al formativo, y veremos también hasta dónde y un poco más allá, ¿sí? El estadio 3 serían las jefaturas, que esto es, surge a partir de un modelo social que está basado en la superposición de ricos y pobres, ¿sí? La actividad económica se intensifica tratando de conseguir una riqueza colectiva, ¿sí? Pero para redistribuirla, y también aparecen los especialistas, aparecen estos personajes, estas personas que empiezan a tener actividades específicas, ¿sí? A generar, por ejemplo, bienes que antes se generaban en cada unidad familiar y ahora empiezan a ser creados por ciertas personas, no por todos, ¿sí? Otra consecuencia es la invención de algunas tecnologías para la producción de alimentos, como en el caso de modificaciones del relieve, en el caso de las terrazas, de sistemas de irrigación, como el caso de los canales, las acequias, ¿sí? Y al frente de estas sociedades se van a encontrar estos gestores, como se les llama actualmente, que no son otra cosa que los jefes, ¿sí? De ahí viene la palabra jefatura, y que más tarde en estos tipos de sociedades se van a convertir como en una casta jerárquica que va a convertir el cargo en hereditario, ¿sí? Y justamente lo hacen por la búsqueda de una producción más satisfactoria y de un control de la administración, del poder dentro de la sociedad. Entonces se empiezan a disputar tierras, aparece el conflicto con sociedades vecinas y fortificaciones, pucará, como acá en el norte argentino, y esa clase de cosas. Esta corresponde a lo que se conoce a los desarrollos regionales, los periodos tardíos, intermedios, como se le ha llamado también en la historia de América, ¿sí? Y por supuesto el pináculo del desarrollo social, que es el Estado, ¿sí? Acá es donde vemos que hay una gran complejidad social, una gran jerarquización, aparecen las clases sociales y se institucionaliza la jerarquía finalmente y la autoridad estatal, ¿sí? Los desarrollos estatales de América, bueno, vendrían a ser varios, pero también veremos que estos podemos pensarlo de muchas formas, no desde una sola. Pero bueno, en concreto serían Tiwanaku, Incas, Olmecas, lo pongo entre signos de pregunta, Mayas también, Teotihuacán, Aztecas. Bueno, esto sería un poco en cuanto a los estadios, ¿sí? Pero vamos a volver al concepto de jefatura. ¿Por qué? En antropología social, una jefatura en realidad es un tipo de organización sociopolítica en la que la figura de la autoridad controla algunas funciones administrativas en la sociedad, ¿sí? A diferencia de los estados, las sociedades de jefatura no poseen órganos centrales de decisión y en muchos casos tienen dirigencias carismáticas, ¿sí? Esto de dirigencias carismáticas justamente habla dentro de este marco neoevolucionista de la ausencia de instituciones secularizadas y que no están basadas en las castas, ¿sí? En las castas jerárquicas. No se trata de puestos públicos, sino que se trata de lazos familiares o de parentescos que estructurarían los lugares de toma de decisión o los lugares de poder, ¿sí? Ahora vemos que dentro de estas tipos de sociedades, las jefaturas siempre fueron
interpretadas de dos formas. A pesar de haber una amplia gama de evidencias sociales, las jefaturas siempre fueron comprendidas y un poco también en esta situación de tratar de ver cada vez más diversidad en cuanto a las jefaturas, pero en concreto se dividieron en jefaturas simples y en jefaturas complejas, ¿sí? Acá ustedes pueden ver en este gráfico lo que sería una jefatura simple, ¿sí? Que es en este primer tipo el jefe solo cumple funciones rituales, religiosas, de tipo jurídicas o de relaciones exteriores, y el rol siempre es inestable justamente y se basa en cuanto a las relaciones interparentales, a las relaciones que entabla este jefe, ¿sí? Con los diferentes linajes de parentesco, ¿sí? Y esta fragilidad de la unidad política puede dividirse justamente por el traslado de grupos dentro de la misma organización política, también puede haber por fracasos en cuanto al desempeño del papel del jefe, ¿sí? Y acá lo que vemos es que existe un solo nivel jerárquico, ¿sí? Sobre el resto de la comunidad. ¿Sí? Fíjense, el jefe está por encima prácticamente de todo, ¿sí? En el segundo, en el que sería las jefaturas complejas, lo que vemos es que el jefe acumula mayor autoridad, la centraliza y tiene un mayor poder coercitivo para modificar las relaciones igualitarias, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque él puede modificar las relaciones horizontales hacia los miembros de la etnia, ¿sí? Él puede modificar, en este caso, el poder que pueda tener este subjefe y este subjefe en favor de algo en especial, ¿sí? Los roles de liderazgo están especializados y por supuesto hay una mayor centralización de la jerarquía regional, ¿sí? O sea, imagínense que ustedes que por ejemplo, en este tipo de jefatura jerárquica se tratan de una región y a su vez de otras regiones cercanas, ¿sí? Y hay finalmente estas tres subjerarquías tienen que responder a una sola región. Entonces hay una centralización hacia un lugar, hay un punto central y hay una periferia que depende, ¿sí? Y obviamente hay dos niveles de control jerárquico, el control de los subjefes y el control del jefe, ¿sí? Que esto no es otra cosa que una estructura piramidal, ¿sí? Si la vemos es como un triángulo, como una pirámide, ¿sí? Desde que apareció este esquema de estadios, los arqueólogos han asumido, lamentablemente, hemos asumido sin ninguna reflexión y comenzamos a emplearlo para explicar muchísimos de los procesos prehispánicos. Esta es una realidad que nosotros nos hemos percatado recién, incluso acá en el noroeste argentino, en las últimas 2 décadas, 2 décadas a 3 décadas máximo, y muchos hemos asumido que justamente la jefatura constituía este estado, o este tipo, perdón, previo al Estado, ¿sí? Y que era necesario que las sociedades tendrían que pasar por este punto. Y justamente también se asume, ¿por qué? Porque todas estas evidencias fueron propuestas a partir de evidencias de la analogía etnográfica, de los trabajos de muchos antropólogos con grupos etnográficos en los cuales se observaban estas características, ¿sí? Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo identificamos a una jefatura? Bueno, vamos a identificar los criterios más clásicos, que serían la centralización política, obviamente sin haber un Estado, la redistribución, el parentesco, porque es el medio de consolidación del clan, del ramaje, ¿sí? de la red, y por supuesto el ritual y la religión como una forma de cohesión social, ¿sí? Los principales autores, los principales personajes que influyeron este pensamiento y esta forma de interpretar el desarrollo histórico fueron 2 antropólogos alineados hoy dentro de la arqueología procesual o de la nueva arqueología, como fueron Elman Service y Monton Fry.
Service hace un estudio bastante interesante, muy interesante el trabajo sobre diferentes sociedades y muy influenciado por los pensamientos de Salins, de Marshall Salins, el cual lamentablemente ahora en este momento no vamos a poder eh, tomar, se excede un poco también el trabajo de Service, pero vamos a ver puntualmente cuál es el aporte que hace Service. Bueno, él lo que analiza es que las sociedades, en realidad, más allá de dividirse en los tipos, y eso él lo propone, pero también observa ciertas situaciones que después vamos a ver más adelante que se replican en la reflexión. Él dice de que en realidad la progresión de las sociedades tendría que verse de forma de las sociedades que son igualitarias y las sociedades que no son igualitarias. Hecho que nos trae justamente en una situación donde uno se plantea este hecho, ¿no? O sea, de que hay sociedades que tienden hacia la igualdad de sus integrantes y otras que no, ¿sí? Las igualitarias serían las bandas y las tribus, y las no igualitarias serían las jefaturas y los estados. Y ellos, lo que nos dice Sermon es de que los cambios están basados sobre todo en la institución del liderazgo centralizado, y que al desarrollar funciones administrativas, estos empezaron a convertirse en una aristocracia hereditaria. Y eso generó de que a lo largo del tiempo empezaron a sucederse esos cambios no igualitarios, ¿sí? Morton Frey lo que hace es reconoce el trabajo de Service, pero él plantea 4 tipos diferentes, y en vez de hablar de jefaturas, él va a hablar también observa esto de esta definición que planteaba Service sobre la igualdad y el igualitarismo y el no igualitarismo, y lo que va a proponer es de que primero que hay unas sociedades que son igualitarias, y acá entran claramente bandas, pero también hay tribus que él puede definir en dos, a partir de 2 conceptos o de 2 tipos, ¿sí? Hay tribus que están jerarquizadas, donde hay desigualdad, pero que no están estratificadas, ¿sí? Estas serían como lo que él llamó también sociedades segmentarias, ¿sí? O sea, que son sociedades en las cuales se expresan de diferente forma la desigualdad. Y es muy interesante porque lo que nos muestra el trabajo de Freud es que se observa esta incapacidad del concepto o del tipo de jefatura para poder aprender, para poder comprender diferentes tipos de sociedades, ¿sí? Finalmente, obviamente, todas llevarían hacia el Estado, que después de las jerarquizadas y las estratificadas deberíamos encontrarnos con el Estado. Y la propuesta central justamente de él se basa en la interrelación de la disposición de recursos y su control, la riqueza que empiezan a acumular los administradores, el poder y la autoridad política, siendo también el ambiente una variable para el origen de la desigualdad. En la bibliografía complementaria voy a sumar 2 textos de ellos, por si a alguno le interesa investigar un poco más acerca del aporte de estos 2 autores, ¿sí? Acá, como para resumir, tendríamos este pequeño cuadro comparativo, y fíjense, ahí están los aportes de Salins y los aportes de Freud y Service, y después también los de Flanagan que se basan en estos cuadros, ¿sí? Pero ahora la pregunta surgen varias preguntas a partir de estos pensamientos. ¿Sería posible que el proceso de jerarquización social, tomando lo que dice Freud, ¿no?, de estas sociedades segmentarias, surgiera al interior de sociedades tribales y diera lugar a la gestación del cacicazgo como una fase de dicho estadio? ¿Sí? O sea, ¿sería posible pensar de que en realidad el cacicazgo, la jefatura, es un tipo de organización sociopolítica de tribus? Porque en ese caso ya jefatura no sería un estadio en sí mismo, ¿sí? También es posible pensar una sociedad tribal jerárquica que pueda no ser justamente
un estadio social, sino una fase que se gesta, ¿sí? Esta idea justamente es contraria a la aceptación usual del término. Entonces se concibe al nivel justamente de jefatura como un intermedio entre las sociedades que son igualitarias y los estados, ¿sí? Para pensar un poco dentro de este marco de jerarquía y de la jefatura, a continuación lo que vamos a tener en cuenta es algo. Bueno, primero es que las sociedades dejan de ser igualitarias, eso es innegable. Hay diferencias y eso está registrado, de que hay diferencias dentro de esta sociedad y hay una toma de decisión que empieza a centralizarse, ¿sí? Empieza a institucionalizarse y el control es ejercido por un grupo cada vez minoritario dentro de la población, de la mayoría, ¿sí? Pero la pregunta vuelve a cómo empieza la jerarquización, o sea, cómo son los mecanismos por los cuales ciertas personas empiezan a tomar decisiones por otros. Y decisiones que afectan en muchas formas a la calidad de vida y la organización de la misma sociedad. ¿Cómo en una sociedad tribal surgen diferencias jerárquicas? ¿Cuál es el proceso que da pie a reconocer esta desigualdad? ¿Sí? Bueno, hay dos puntos de vista justamente de esta jerarquía. Los externalistas, que van a plantear que la diferenciación y control de la fuerza de trabajo ocurre sobre los individuos que no pertenecen al linaje, es decir, individuos que están fuera de mi familia, fuera de mi línea de parentesco, ¿sí? Frente a otros linajes. Y la internalista lo que proponen es de que el proceso de la jerarquización social empieza dentro del mismo linaje. Dentro del mismo linaje se empiezan a desarrollar una división del trabajo que va a permitir que un sector tenga funciones especializadas y otros no tengan funciones especializadas. Y que existan también otras unidades, por ejemplo, dedicadas a la producción de los bienes alimenticios, ¿sí? A continuación vamos a ver la propuesta de una de las autoras que tenemos para leer, que es Griselda Sarmiento de Gamboa, y vamos a ver cómo desde el materialismo histórico se critica esta idea de la jerarquía en el evolucionismo. Pero eso lo vemos a continuación en el siguiente video.